tengan al terminar esto, o en el medio también pueden hacer las preguntas que correspondan, ¿ya? Ahora en el continuará nos hemos quedado con, justo antes del continuará nos habíamos quedado en el tratamiento de los pacientes VIH positivos. Pues para eso nosotros tenemos que tener ciertos criterios, ¿sí? Normalmente se le llama TARP, que es el inicio de terapia antirretroviral. Ustedes han tenido una o dos teóricas de antirretrovirales, ¿cierto? En el primer rote, entonces eso vamos a recordar un poquito. ¿Qué necesitamos? Son varios criterios los que tenemos que tomar en cuenta para ver si a un paciente le iniciamos o no la terapia antirretroviral. Y son principalmente estos 4 criterios. La determinación del estadio clínico, recordando que son estadio clínico 1, 2, 3, 4, que ahora los vamos a ver ya con más calma. El estado inmunológico de la persona es fundamental, pero siempre coadyuvando el estado clínico del paciente. El estado virológico, que se puede determinar fácilmente, ¿sí? No es imposible, y la adherencia al tratamiento. ¿Qué significa? Que mi paciente al que le voy a iniciar tratamiento tiene que tener la capacidad de adherirse al tratamiento. Si es una persona que vive en la calle, que se droga, que es alcohólico, pues no me va a tolerar el tratamiento y yo voy a estar tirando al agua los medicamentos, ¿sí? Entonces necesito que el paciente tenga una concientización psicológica o psiquiátrica para poder adherirse al tratamiento. Entonces esos son los criterios, los pilares fundamentales. Ahora los vamos a ampliar, pero súper ampliar. Si se acuerdan, el estadio clínico lo teníamos en este cuadrito que ahorita también lo vamos a ampliar. Todos los cuadros que ustedes vean de este tipo son obtenidos del libro de tratamiento de terapia antirretroviral de adultos del Ministerio de Salud de Bolivia, ¿sí? Entonces, si nos vamos al estadio clínico 1, recordando cuál es el estadio clínico 1, el paciente podía ser asintomático, ¿se acuerdan? Podía no tener ningún síntoma o podía tener algún tipo de manchitas en la piel. Y la otra característica es la linfadenopatía persistente, es decir, que el paciente va a estar con ganglios incrementados en tamaño que pueden estar en cualquier lugar del cuerpo, ¿sí? A nivel axilar, si ustedes ven esta protuberancia, esta otra es un ganglio, la cadena axilar, que ustedes ya la conocen por anatomía, pero también podemos tener en cualquier lugar del cuerpo, ¿sí? Incluso un simple ganglio es el que nos puede alertar a estudiar al paciente y, bueno, detectarlo como un positivo, ¿ya? Si nos vamos al estadio 2, en el estadio 2 hay muchos criterios: pérdida de peso sin explicación, infecciones recurrentes. Ya nos llama la atención que una persona todo el tiempo se encuentre o resfriado con otitis, sinusitis, y sea una persona joven que no tenga otros factores de riesgo, nos llama la atención. Herpes zóster. El herpes zóster es una complicación de la varicela. La queilitis angular, úlceras bucales, erupciones en el cuerpo, dermatitis y algunas infecciones micóticas. Bueno, lo que vemos aquí es una candidiasis oral, ¿sí? Bastante marcada, y esto es una queilitis angular. Es la sequedad de los ángulos de la boca, ¿sí? Que si bien puede suceder a cualquiera de nosotros por deshidratación o por estar todo el rato chupándonos el labio, ¿sí? Porque las enzimas de la saliva van secando, van resecando los labios, pero en esta persona no, es parte de la patología. Ahora, ustedes han visto personas, tal vez en algún momento van a ver cuando roten en el hospital, un poquito de honguitos en la lengua, pero esto es un poco exagerado, ¿no es cierto? O sea, realmente hay micosis. ¿Y dónde estamos? Los herpes, el grupo de los herpes, seguimos en la fase 2, en el estadio 2. El grupo de los herpes, vamos a resaltar el herpes zóster, pero el herpes 1 y 2, que puede afectar tranquilamente al 70% de la población que es inmunocompetente, es mucho más acentuado en una persona que esté inmunocomprometida, ¿sí? Entonces, VIH, ya sea del tipo 1 o del tipo 2, hay gran afectación del virus del herpes simple.
el herpes simple tipo 1, ¿sí? Que afecta al tratamiento, que afecta a la mucosa oral, o el herpes simple, bueno, tipo 1, o el tipo 2, que va a afectar a mucosa genital. Esa es la única diferencia entre los herpes simple tipo 1 o 2. Hasta ahí nos quedamos con el avance de los herpes virus 1 y 2, si estamos solamente en el estadio 2. Cuando una persona ya ha cursado con varicela, pues deja un tipo de memoria inmunológica y no volvemos a cursar con varicela. Pero cuando bajan mucho nuestras defensas, y esto es muy frecuente en personas de la tercera edad, diabéticos, con cáncer, y mucho más en pacientes VIH positivos, pues bajan las defensas y es como si el organismo se acordara que hubo una infección y reactiva una enfermedad muy parecida a la varicela, pero que tiene una localización establecida, no es en todo el cuerpo. Respeta metámeras, es decir, que solamente puede afectar a un sector, a unas cuantas metámeras del lado derecho del cuerpo o del lado izquierdo, ¿sí? El 90 o 95% de los casos ha tenido varicela, o sea, sí o sí, la condición es haber cursado varicela inicialmente. Puede ser mono o multimetavérico, o sea, significa que puede afectar a un paquete nervioso o varios, ¿sí? Varias metámeras. Y bueno, el tratamiento en el herpes simple tipo 1 era el aciclovir, en el herpes zóster también. Pero bueno, con el aciclovir, ¿qué logramos hacer? Que desaparezcan las lesiones. Pero el dolor, si ustedes han conocido a una persona que ha tenido herpes zóster, el dolor que deja el herpes zóster es de por vida, ¿ya? Muy, muy peligroso si es que el herpes sale en la cara. Estadio clínico 3. Les voy a ir mostrando imágenes de algunos cuadros que son muy frecuentes y muy importantes, pero podemos mencionarlos. La pérdida de peso, que ya sabíamos. Diarrea de origen desconocido. Personas que tienen una diarrea, 2 diarreas, 3 diarreas, están 2-3 meses con diarrea y sin causa, ¿sí? Se hacen exámenes y todo sale negativo, pero la persona sigue con diarrea. El proceso inmunológico ha afectado la absorción de la mucosa intestinal y eso hace que el paciente continúe con diarrea. La fiebre persistente, no tenemos causa, pero en una persona que tiene fiebre, llamada fiebre de origen desconocido, cuando tenemos 2 semanas de estudios sin encontrar la causa y persistencia de fiebre, hay que hacer una prueba para HIV, ¿ya? Candidiasis oral, leucoplasia vellosa oral, que les voy a mostrar, la famosa tuberculosis pulmonar. Si buscan en textos de VIH del exterior, pues la tuberculosis es realmente para tenerle miedo, ¿no es cierto? En nuestro caso, pues nosotros vivimos con la tuberculosis y no es tan así, pero en un paciente joven con tuberculosis sin factores de riesgo, hay que hacer HIV, ¿ya? Porque los dos, si bien son muy, muy agresivos y pueden competir el uno con el otro, les gusta estar juntos, o sea, hay mucha coinfección VIH-tuberculosis. Infecciones bacterianas, virales, micóticas graves, sí. Por ejemplo, a ver, ¿qué diferencia vemos aquí? Diferencia entre el estadio 2 y 3. Ahorita que estamos en el 3, la candidiasis oral es persistente, no responde al tratamiento. Esa sería la diferencia. Puede haber también quelitis angular, ¿sí? Esta es la famosa leucoplasia vellosa oral. Parece una micosis, pero no es, ¿sí? A esto, ustedes observan, se le llama leucoplasia vellosa oral. No tiene vellos, no tiene pelos, pero es como una placa aterciopelada, ¿sí? Si ustedes tocan la piel del durazno, como si tuviera pelitos finitos, esa es la textura que tiene esta placa, por eso se llama así, ¿ya? ¿Qué podemos decir de Mycobacterium tuberculosis que ustedes ya no sepan? Creo que saben casi todo. ¿Qué puedo resaltar? ¿Se acuerdan para qué sirve la PPD? Proteína purificada. Exacto. Proteína purificada derivada. ¿Para qué sirve? Era como la tuberculina. Se llama, en realidad es la prueba de la tuberculina, que nos determina una proteína de la bacteria presente en la persona.
Si todos nosotros nos hacemos la prueba de la PPD, lo más probable que es que el 98% de nosotros salga positivo. Porque a los primeros 5 años de vida hemos debido tomar contacto con el bacilo de la tuberculosis. O en el micro o en la calle, ¿sí? En cualquier lugar. Y ustedes desde el siguiente año definitivamente van a ser positivos porque van a vivir en el hospital. Entonces, ¿para qué me sirve la PPD? La PPD es muy reconocida en el exterior porque realmente ve qué pacientes han tenido contacto con Mycobacterium tuberculosis y podrían tener VIH. O sea, a ellos les sirve mucho cuando es positivo. A nosotros nos sirve cuando es negativo. ¿Por qué? Se supone que todos hemos tenido contacto con el Mycobacterium tuberculosis. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué nos tiene que llamar la atención? Un PPD negativo significa que el paciente es anérgico. Es diferente a la alergia, ¿sí? No es alergia, es anergia. Anergia significa que no hay respuesta. O sea, no tenemos la suficiente inmunidad como para responder positiva a la prueba de PPD. ¿Se comprende? Entonces, para nosotros, si le hacemos a un paciente PPD es para ver si no es negativo. Si es negativo, tenemos que sospechar en un HIV, o sea, o en otro tipo de inmunocompromiso. ¿Ya? Y bueno, se da tratamiento profiláctico en los pacientes que tienen CD4 menor a 200, algunos dicen menor a 350, porque significa que el estado inmunológico está muy bajo. ¿Ya? El estadio 4 prácticamente nos define o nos da enfermedades definitorias de SIDA, ¿sí? ¿Qué tenemos a ver importante? El síndrome de consunción. El síndrome consuntivo significa una persona que no tiene hambre, que no tiene fuerza, que está débil, flaquita, ¿sí? Ese es el síndrome consuntivo. Neumonía por neumocistis, vamos a verlo. Otro tipo de neumonías, herpes, que son más agresivos, candidiasis más agresivas, tuberculosis más agresivas, tumores como el sarcoma de Kaposi. A ver, vamos a ver las más frecuentes. Seguimos con cándida, solo que para definir, bueno, la candidiasis esofágica es una enfermedad definitoria de SIDA, ¿sí? No a cualquier persona le va a dar candidiasis y va a progresar hacia el esófago. La candidiasis generalmente se queda en la boca, carrillos, lengua, pero cuando progresa hacia el tracto gastrointestinal, pues significa que no hay sistema inmunológico que frene, no hay algo que lo frene, ¿sí? Hacemos una endoscopía al paciente y que vemos todo lleno de hongos. Esto es por endoscopía, el diagnóstico. ¿Cómo podemos sospechar? Tiene llena de cándida la boca y tiene mucho dolor al deglutir, ¿sí? Incluso náuseas y vómitos. ¿Qué es el complejo MAC? El complejo de ataque mayor. No, están muy bien, pero otro MAC. Síndrome monoMAC, no hay conocidos. El complejo mayor de histocompatibilidad no es MAC. El complejo de ataque a la membrana podría ser MAC, ¿no ves? Cierto, pero este MAC es el complejo Mycobacterium avium intracelular, ¿sí? O sea, el MAC, la C del MAC no incluye el complejo. Se llama complejo MAC, Mycobacterium avium intracelular. Son micobacterias atípicas que nos definen también un paciente con SIDA, ¿sí? No a cualquier persona le va a afectar una micobacteria atípica. Ahora, este complejo, ¿dónde puede manifestarse la tuberculosis? En absolutamente cualquier lugar. Puede haber tuberculosis pulmonar, extrapulmonar, predominantemente pleura, tuberculosis intestinal, tuberculosis peritoneal, que es diferente a la intestinal, pericárdica, meningitis tuberculosa, ¿sí? ¿En quiénes se presenta? En pacientes que tienen menos de 50 CD4. Imagínense la cantidad de CD4, o sea, prácticamente no tiene defensas el paciente. Se puede hacer un tratamiento profiláctico, pero bueno, va a depender mucho de cómo nos responda, ¿ya?
frecuente en nuestro medio, pero en pacientes que realmente están inmunosuprimidos hablamos de Salmonella no tifi, ¿sí? Salmonella tifimurium, Salmonella cholerae suis, salmonelas que van a atacar a personas que tienen realmente un sistema inmunológico deprimido. Depende del grado de inmunodeficiencia para que ataquen estas salmonelas. ¿Y cuál es el factor predisponente para que ataquen estas salmonelas? Disminución del ácido clorhídrico a nivel de estómago. Y una de las causas puede ser la cándida, ¿ya? Llegan a la sangre fácilmente y nos hacen bacteremia y pueden hacer todo tipo de cuadros estas salmonelas. Pueden hacer meningitis, pueden hacer pericarditis, ¿sí? Y bueno, sepsis, que es lo más común. Los parásitos oportunistas que realmente atacan a las personas que tienen inmunocompromiso son Cryptosporidium y Zoospora, uno de ellos, pero estas realmente son definitorias de SIDA, ¿sí? No es común encontrar esta parasitosis, o sea, diarrea por estos parásitos, no es común, ¿sí? Obviamente vía de infección oral, si estamos hablando de diarreas, que nos interesa por aquí, las afectaciones en intestino delgado pueden afectar la vía biliar en ambos casos, ¿sí? Y bueno, sí tienen tratamiento, pero para llegar al tratamiento hay que diagnosticar primero, ¿sí? Y a veces la diarrea nos gana. Entonces, esto es cotrimoxazol, ciprofloxacina o nitazoxamina. La toxoplasmosis es otra enfermedad definitoria de SIDA. La toxoplasmosis en un paciente con SIDA puede causar encefalitis, como estamos viendo acá. Encefalitis es una irritación del encéfalo. Puede causar retinitis, bueno, otras imágenes de encefalitis. Esto es característico ver, ¿sí? Parecen quistes, son imágenes quísticas en el parénquima cerebral. Retinitis, ¿sí? Afectación total de la retina. Y tenía otra, pero ¿dónde estamos? Ya no está aquí. No. Entonces, en este tipo de encefalitis, o perdón, de retinitis, la persona se va quedando ciega, ¿no? Porque prácticamente se está anulando toda la circulación, se está como calcificando la retina. ¿Cómo se diagnostica? Con resonancia magnética. Tenemos tratamiento igual que cualquier toxoplasmosis, ¿sí? ¿Han llevado ya toxoplasmosis? No. Está aquí anotado profilaxis primaria porque en pacientes que tienen CD4 bajo, menos de 100 en este caso, se tiene que iniciar cotrimoxazol como profilaxis de toxoplasma, ¿sí? Significa que el paciente ya está entrando en cuadro SIDA y que nos puede venir con cualquier tipo de infección, ¿ya? Y cuando ya tenemos la infección diagnosticada, pirimetamina y sulfadoxina, dosis y demás, saben que no hacemos mención, de momento. Cryptococcus neoformans producen meningitis o producen encefalitis. El líquido cefalorraquídeo es así como se ve a los criptococos. En personas que tienen CD4 menos de 100 es frecuente, entonces fíjense ustedes lo agresivas que pueden ser las infecciones cuando van bajando el nivel de CD4. Este tipo de manifestaciones cutáneas nos pueden indicar indirectamente que la persona tiene criptococosis. Tiene tratamiento, es un hongo. De inicio siempre se piensa en anfotericina B, pero si es que no funciona, tenemos alternativa. Se lo puede encontrar, se puede hacer la tinción, como les mostré en líquido cefalorraquídeo, se puede hacer un cultivo. Neumocistis. Neumocistis antes se llamaba neumocistis carini y en algunos textos todavía está como neumocistis carini, que ha sido descubierto o descrito inicialmente como un parásito, después no terminaba de ser un parásito, pensaron que era alguna bacteria sin pared celular, pero bueno, finalmente sabemos que neumocistis se llama ahora neumocistis girovesi, es su nombre correcto y es un hongo, ¿ya?
Y una neumonía por neumocistis girovesi es marcadora de SIDA, definitivamente. Más frecuente en personas que tengan menos de 200 CD4. O sea, no necesitamos que baje tanto el nivel inmunológico como para que ya se manifieste una enfermedad definitoria de SIDA, ¿sí? Tiene muy mal pronóstico, una elevada mortalidad, se disemina fácilmente y la persona muere por falla respiratoria. Fíjense ustedes la radiografía, eso es lo que le sucede al pulmoncito y la persona deja de respirar por insuficiencia respiratoria. Se puede identificar a neumocistis sin mayor problema. ¿Se acuerdan qué es esto? Lo hemos visto en prácticas la anterior semana. Lavado broncoalveolar, ¿sí? Se puede hacer tinción argéntica, Giemsa, se puede hacer cultivo para hongos, se puede hacer PCR directamente para buscar a neumocistis girovesi. Y bueno, el tratamiento está indicado en CD4. En personas, en pacientes que tengan CD4 menos de 100, que no tengan neumonía por neumocistis girovesi, se tiene que iniciar tratamiento profiláctico. Bueno, así es como queda el pulmoncito. Citomegalovirus. El citomegalovirus puede causar muchas enfermedades, esofagitis, enterocolitis, pero en una persona portadora del VIH tenemos que sospechar encefalitis por citomegalovirus, ¿ya? Ahí tenemos otro tipo de retinitis, donde hay como infiltrados algodonosos en la retina. Eso es característico del citomegalovirus. Y cuando la persona mira al frente es como si tuviera manchas, ¿sí? Como si le hubieran quitado una partecita, y esas manchas se mueven obviamente donde la persona mire, ¿ya? Esas son las lesiones algodonosas. Y bueno, lo que más nos interesa, como les decía, citomegalovirus en paciente con VIH produce encefalitis. ¿Cómo es la encefalitis del citomegalovirus? Pues son lesiones que no son tan quísticas como el toxoplasma que hemos visto, son más algodonosas, difusas. Bueno, puede afectar también a los ventrículos, ¿sí? ¿Tenemos tratamiento? Sí, se puede hacer un fondo de ojos, se tiene que ver la retina, se puede detectar, se puede hacer PCR a partir del líquido cefalorraquídeo para determinar citomegalovirus en el encéfalo, y el tratamiento es ganciclovir, que no lo tenemos en el medio, ¿sí? Las veces que hemos necesitado lo hemos hecho traer de Santa Cruz, es bastante costoso, de existir existe. El sarcoma de Kaposi, que es un tumor de la piel, está producido por el herpes virus tipo 8, ¿sí? Ya han conocido el herpes virus tipo 1, tipo 2, el 3 es el del herpes zóster, el 5 es el citomegalovirus, ¿sí? Y el 8 es el sarcoma de Kaposi. O sea, son todos esos virus que nos atacan a una persona con VIH. Entonces son lesiones en la piel bastante marcadas, no tienen una localización fija, están diseminadas, van creciendo poco a poco, afectan la cara lamentablemente, bueno, también afecta mucosas. La transmisión puede ser por relaciones sexuales. Por suerte solo se presenta en el 30% de los pacientes con VIH. Este es un sarcoma de Kaposi en paladar. Aquí bueno, esto también es producido por un virus, ¿sí? El papovavirus, que produce desmielinización, ¿sí? Eso se puede ver en una resonancia, también en una tomografía. La enfermedad es una leucoencefalopatía, menos frecuente, ¿ya? Bueno, y así rápidamente hemos visto las que son más frecuentes del estadio 4. Y con eso hemos terminado toda la parte del estadio clínico que tenemos que evaluar para pensar si vamos a iniciar tratamiento antirretroviral en el paciente. ¿Cuál era el segundo pilar? El estado inmunológico. ¿Cómo medimos el estado inmunológico? Los CD4. Entonces, si nosotros hacemos un hemograma, nos avisan cuáles son nuestros glóbulos rojos, los blancos y plaquetas y nada más.
tenemos que solicitar un recuento específico de linfocitos TCD4 para saber en qué estado está el paciente, ¿sí? Muchos dicen que de 350 a 500 se debe iniciar tratamiento. Ahora ustedes me dirán, ¿por qué en cuanto es positivo el paciente no se le inicia tratamiento? ¿No es cierto? ¿Por qué vamos a ser tan malos con ese paciente que vamos a esperar que bajen su CD4 a menos de 500 células para poder iniciar tratamiento? Porque los efectos adversos de los antirretrovirales son realmente dañinos. Terminan con el hígado, terminan con el riñón, pueden provocar una alergia que puede matar al paciente. Entonces, no podemos iniciar a libre albedrío a todos los pacientes positivos, ¿ya? Más de 500 CD4. Antes de eso, ¿cuál es nuestro valor normal de CD4? El 45% de nuestros linfocitos se estima que son linfocitos TCD4. ¿Sí? Es un estimado, nos puede ayudar hasta que tengamos el valor exacto del CD4, ¿ya? Entonces, evaluar cuadro clínico y adherencia para iniciar tratamiento en primera línea. Si tiene más de 500, podemos hacer eso. Si tiene de 350 a 500, sí se puede iniciar el tratamiento para evitar que esto siga bajando, porque si estamos en este grupo, significa que los CD4 ya están disminuyendo. El siguiente pilar es el estado virológico. ¿Qué tenemos que solicitar al laboratorio? Y el laboratorio INLASA es el que hace, porque es el que trabaja con el Programa Nacional de Lucha contra el SIDA y es gratuito, es la carga viral. ¿Sí? Entonces, aparte de saber cuáles son los niveles de CD4 así muy específicos del paciente, también podemos saber cuántas copias del virus están en su cuerpo. Imagínense qué lindo es poder tener esos datos, ¿sí? Bueno, el objetivo es que con el tratamiento lleguemos a esto, que es un nivel indetectable, pero ¿qué es lo que nos interesa en la carga viral? Que no sea mayor a 100.000 copias. Entonces, ustedes ya saben con qué velocidad se está replicando el VIH, ¿sí? Entonces, si se cuenta con resultados de carga viral y dice mayor o igual a 100.000 copias por ml, se tiene que pensar en iniciar el tratamiento porque tenemos que frenar esa replicación viral, ¿ya? Prácticamente independientemente del número de CD4. Esto es lo que sucede habitualmente en una evolución. Y bueno, la terapia antirretroviral, que ustedes ya conocen, recordando un poquito qué es lo que pasa con el virus, cómo se replica, pues es ahí donde tenemos que atacar con los antirretrovirales. Entonces tenemos fármacos del grupo inhibidores de la integrasa, ya saben que la integrasa es la que va a integrar el DNA preformado del virus en nuestro DNA, o sea, en el de nuestra célula. Tenemos inhibidores de la proteasa. La proteasa es una enzima que se encarga de la maduración del virus, ¿sí? Está saliendo ya, está emergiendo el virus por gemación, pero necesita madurar, necesita terminar de formar todo el compuesto de la estructura viral, y eso lo hace la proteasa. Tenemos inhibidores de fusión. Fusión es cuando el virus se fusiona con el linfocito CD4, ¿sí? Y tenemos inhibidores de la transcriptasa inversa. Ya saben que la transcriptasa inversa es la enzima que se va a encargar de transcribir, de transformar esas dos cadenitas simples de RNA en una cadena de RNA, ¿sí? ¿Tienen alguna duda? ¿O todas son dudas? Este tema en JAVEX está bastante complejo porque empiezan del final. Entonces no sé qué tan comprensible vaya a ser. Por eso quisiera que pregunten todas las dudas que tengan, ¿ya? Bueno, de igual forma, los inhibidores de fusión, inhibidores de proteasa, no sé si hay alguno más. Los inhibidores de transcriptasa inversa se dividen en dos grupos, ¿sí? La transcriptasa inversa, recuerden, es la enzima que transforma RNA en DNA. Son de dos grupos. Los inhibidores que son parecidos a los nucleósidos
y los que no se parecen en nada a los nucleósidos. Entonces son dos grupos de fármacos, pero ambos grupos van a inhibir a la enzima transcriptasa inversa. El texto del ministerio publicado es del 2009. Sin embargo, el 2017 ya se ha modificado, se ha actualizado el texto y está en vías de publicación. Esperemos tenerlo pronto, ¿ya? Pero aquí, ¿qué podemos decir? A ver, un poquito de grupos de antirretrovirales. Tenemos los inhibidores de transcriptasa inversa, que son muy parecidos a los nucleósidos, ¿sí? Análogos a los nucleósidos, donde está la sidobudina. La sidobudina, más conocida como AZT, ha sido el primer antirretroviral descrito. Ha sido el primer antirretroviral en 1987. Ese antirretroviral sigue vigente en nuestro medio y ese antirretroviral es el de elección en caso de mujer embarazada portadora del VIH. Se le tiene que dar tratamiento antes de que nazca el bebé, y también el AZT está permitido y se tiene que dar al bebé recién nacido, ¿ya? Uno de los más antiguos, pero muy bueno, ¿sí? Tiene efectos adversos como todos, pero bueno, se los puede controlar. Entre los inhibidores de transcriptasa inversa, no análogos a los nucleósidos, existen muchos. En Bolivia solo dos. En Bolivia y en Latinoamérica, en realidad, principalmente efavirenz y nevirapina. Se puede utilizar cualquiera de los dos, tienen sus pros y contra en relación a los efectos adversos. Pero quisiera que se fijen cuánto tiempo ha tardado en aparecer el inhibidor no nucleósido y el inhibidor de proteasa, ¿sí? Casi 10 años después del primer antirretroviral, ¿sí? Mientras tanto ha seguido muriendo gran cantidad de gente porque un tratamiento monoterápico, o sea, con solo un fármaco, no sirve para nada. Los inhibidores de la proteasa, lopinavir se utiliza muchísimo, nelfinavir y el ritonavir, que es un inhibidor de la proteasa especial, porque el ritonavir se encarga de potenciar el efecto de los otros inhibidores. Entonces se utiliza lopinavir, ritonavir o nelfinavir, ritonavir. Pero bueno, su efecto es ese, ¿no? Inhibir la acción de la proteasa. Ya saben qué es lo que hace la proteasa. Estos fármacos no les puedo decir que no hay en nuestro medio, porque cuando es necesario se los puede conseguir, ¿sí? Inhibidor de la fusión, que es nuestro fármaco ideal, porque ¿qué es lo que queremos? Inhibir la adherencia del virus a nuestra célula. Entonces, para nosotros sería ideal utilizar un inhibidor de fusión. Por una parte es muy bueno, porque evitas que el virus ingrese a la célula y que se multiplique. Pero por otra parte, si ese tratamiento no se empieza en una buena etapa, no sirve de nada, porque ya ha habido fusión, ya ha habido multiplicación, ¿ya? De todas formas, la enfuvirtida es el fármaco inhibidor de fusión que existe a nivel mundial, en muchos países de Latinoamérica también, y en algún momento lo hemos tenido aquí también, hemos utilizado. El último que ha salido es el antagonista. ¿Se acuerdan que era el CCR5? ¿Ni campanas? Menos de una semana. No es del primer rote. A ver, si da tiempo les muestro la foto. El CCR5 es el correceptor del virus. O sea, el correceptor de nuestro linfocito TSD4 en todo caso, pero que tiene apetencia por el VIH, ¿sí? Como les decía, el VIH se puede multiplicar en muchos glóbulos blancos, entre ellos macrófagos, pero al que va a realmente matar es a nuestro CD4. Y el que tiene el correceptor para el VIH, el CD4, o sea, es el CD4 y este es su correceptor. Entonces, si este no existiera, pues el virus no se podría unir a nuestro linfocito T. Y ahora hay un antagonista. Este no lo tenemos, Maravinoc, pero existe, ya es bueno que exista.
Inhibidores de la integrasa, en Latinoamérica el raltegravir, ¿sí? Que evita que se integre el DNA del virus a nuestro DNA. E inhibidores de la postfijación, este tampoco lo tenemos en nuestro medio, pero este bloquea al virus después de que se ha unido, o sea, se ha unido al receptor, pero no termina de llegar a haber una integración, una fusión para que los RNA sean, digamos, desprendidos en nuestro CD4, ¿ya? Este está todavía en estudio, es uno de los últimos fármacos, todavía no lo tenemos. Las dosis, no les voy a pedir que se memoricen las dosis, tampoco todo esto para mostrarles que las líneas de tratamiento no son monoterápicas, ¿sí? En el primer cuadro tienen el tratamiento de primera línea en un paciente que nunca ha recibido tratamiento antirretroviral. De elección tenemos AZT3TC más nevirapinefamidez. ¿Cómo les puedo resumir esto? Estamos utilizando dos inhibidores de la transcriptasa análogos de nucleósidos más un no análogo nucleósido, ¿sí? O sea, 3 fármacos. Y la recomendación siempre es utilizar una terapia triasociada. Otra, AZT3TC, que es, los dos son inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de nucleósidos. Se puede utilizar más uno no nucleósido, pero se tiene que utilizar más un inhibidor de la proteasa. ¿Dónde estamos? Aquí no, por aquí. Más un inhibidor de la proteasa. Así como todo va progresando, lamentablemente el VIH ya tiene mecanismos de resistencia contra los antirretrovirales. Entonces, la mejor forma de evitar que el paciente haga resistencia intratratamiento es mezclar los grupos de fármacos, o sea que el fármaco actúe a diferentes niveles al mismo tiempo. Se inhibe el proceso de replicación en todo momento y esa es la mejor forma de evitar más resistencias, ¿ya? Alguna vez van a escuchar, y necesito que ustedes sepan qué significa reconstitución inmune. A una persona con VIH que tiene sus niveles de CD4 bajitos, le damos tratamiento antirretroviral y va a disminuir la copia viral y disminuye la carga viral y aumentan los CD4. ¿Lo ven? Cada vez que bajan los virus, aumentan los CD4. Y cuando aumentan los CD4 bruscamente, a esta persona le da un proceso infeccioso que nos hace pensar que ha habido fracaso en el tratamiento o que tiene una infección oportunista, pero no es así, solo hay que esperar, ¿sí? ¿Cómo sabemos que esto existe o no? O sea, que nuestro paciente está recuperando los CD4, pues haciéndole un control de CD4 en sangre, ¿sí? ¿Y cómo sabemos que no está haciendo eso y que sí está con una infección oportunista? Los CD4 siguen bajando, ¿ya? Bueno, hay ensayos recombinantes ahora porque hay forma de identificar los virus que son resistentes, ¿ya? Para mostrarles qué era, este cuadro era para mostrarles, si ustedes recuerdan qué es lo que sucede con la carga viral, ¿sí? Que disminuye y mientras no es detectable en sangre se está multiplicando rápidamente hasta que los CD4 empiezan a bajar y entonces el virus empieza a aprovechar y empieza a aumentar ya en sangre, ¿sí? En estas pequeñas franjas el paciente se muere, ¿sí? Vienen las infecciones oportunistas. Aquí está el síndrome constitucional, o sea, empieza la pérdida de peso, la diarrea, etapa 2, 3, y acá llegamos al estadio clínico 4 y el fallecimiento del paciente. Entonces, ¿cómo sabemos la gravedad de la enfermedad? Por estadio clínico, carga viral y recuento de CD4, ¿sí? Ahí sabemos el estado de gravedad de nuestro paciente. Esto también les había mostrado, ¿sí? Un poquito más claro ahora,
ya saben que el grupo A, comencemos por aquí, es el de los asintomáticos, generalmente estadio 1, y el C es el caso SIDA. El B es el que está en el medio, ¿sí? Un estadio clínico tipo o grado 2 o 3, ¿ya? Y este es el número de CD4 que tenemos. ¿Por qué hay esta diferencia? ¿Sí? En lo que está pintadito. Puede haber una persona que no tenga ninguna sintomatología o que solamente tenga ganglios, pero hacemos el recuento de CD4 y está en menos de 200. En esta franja sí o sí hay que iniciar tratamiento. ¿Sí? Prácticamente estadio SIDA. ¿Sí? Esa franja es estadio SIDA, aunque no haya síntomas, por el recuento de CD4. Entonces todos los datos tienen que estar unidos. Estadio clínico, carga viral y estado inmunológico, o sea, recuento de CD4. Ya terminando, esto sí les interesa o me interesa que ustedes sepan, en quiénes se recomienda realizar. Existe una ley, ¿sí? Y en esa ley se puede elegir en quiénes se recomienda realizar el test rápido, la prueba rápida de VIH, a toda persona que lo solicite, o sea, cualquiera de nosotros. Quiero hacerme la prueba de VIH y nos tienen que hacer, ¿ya? Múltiples parejas sexuales, se recomienda hacer la prueba. Personas que consumen drogas, contacto sexual con persona desconocida. Hay pacientes que, bueno, tuvieron un resbalón y se vuelven locos, ¿no? Y vienen a la consulta, por favor, quiero saber porque no saben si la persona es positiva o no, ¿ya? Patología definitoria de SIDA o sospecha. Si hay una enfermedad que puede ser un ganglio, mucha diarrea o cualquiera, se recomienda hacer el test. Mujeres embarazadas, todas, ¿sí? Exposición ocupacional, sí, se recomienda hacer. O sea, si nosotros trabajamos con jeringas, lancetas y nos pinchamos el dedo, pues se recomienda que nos hagamos la prueba rápida, que sabemos que es posible que salga negativa inmediatamente, pero que tenemos que repetirla a la semana y a las 3 semanas, ¿ya? Víctimas de abuso sexual también es recomendable hacer la prueba, pero en todos estos casos siempre deben firmar el consentimiento, o sea que no se le puede hacer a la persona a ciegas sin avisarle. Este parece sospechoso, le haremos, no se puede, se le tiene que avisar. Necesitamos hacerle esta prueba porque es parte del estudio, porque es parte del protocolo, porque usted puede estar en riesgo, ¿sí? Y ellos firman, pues nosotros firmamos el consentimiento para que nos hagan la prueba. Versus, y aquí me falta, sí, me falta, es obligatorio realizar el test, y esto es sacado de la ley, sí, obligatorio, o sea, no se le está preguntando a la persona, es obligatorio en caso de donación de sangre, por eso es que ya no hay tanta transmisión de VIH por hemoderivados, emisión de carnet sanitario para las personas que van a trabajar en cabaret, para la emisión sí o sí tienen que tener la prueba del VIH, tras juicio penal, o sea, si alguien le obliga a mover con una pistola y después de un juicio te tienes que hacer, pues te tienes que hacer la prueba. En insuficiencia renal, pacientes que van a entrar a hemodiálisis, sí o sí tiene que haber la prueba porque esa máquina no es para un paciente, es para miles. Y esa máquina la comparten muchos pacientes con insuficiencia renal. Y no puede ser que por culpa de una máquina terminen con VIH, ¿ya? Sí sucede, pero. Programación quirúrgica, sí. Para protección del personal de salud, toda persona que va a ser sometida a una cirugía, se le hace la prueba del VIH, ¿ya? No hay escondidas, se le avisa, pero se le hace. Y no se puede negar, ¿ya? ¿Alguna otra infección de transmisión sexual? Viene a la consulta, detectamos gonorrea. Al haber gonorrea, suficiente para que nosotros le digamos a la persona, tenemos que hacer la prueba de VIH, ¿sí? Porque puede ser que al mismo tiempo se haya contagiado. Niños nacidos de madres positivas es obligatorio, ¿sí? Obviamente, porque tenemos que hacer, bueno, se hace un tratamiento profiláctico y después se hacen controles seriados de la prueba rápida en los niños para ver si ellos terminan siendo positivos, porque hay muchos casos en los que terminan siendo negativos, por suerte y porque realmente se ha hecho el tratamiento a tiempo en la madre, ¿ya?
Y bueno, ¿qué nos faltaría aquí? En obligatorios. En mujer embarazada que va a entrar a cesárea, se tiene que hacer la prueba, ¿no? Procedimiento quirúrgico, pero sí o sí se tiene que hacer la prueba. Y se recomienda que a toda mujer embarazada se le haga la prueba porque es una forma de proteger al bebé. No sé si tienen alguna pregunta. Mucha información en poco tiempo. ¿Alguna curiosidad? Hablen ahora o callen para siempre. ¿En la ingesta de sangre infectada con VIH es posible contagiarse? ¿En dónde, perdón? En la ingesta. No, para nada. Inmediato. Tendrías que ser vampiro, ¿no ves? El virus se muere rápidamente en cuanto sale de la célula. Nuestra célula se seca, por ejemplo, hemos dejado una gota de sangre aquí, se secó, el virus murió. Es muy lábil. Con cualquier cosita se muere. Pero bueno, con cualquier cosita fuera de nuestra célula. Dime. ¿Cuál es la principal diferencia entonces entre VIH y SIDA? VIH es el virus, ¿sí? Virus de la inmunodeficiencia humana, el agente patógeno. El portador del VIH es el paciente que se ha contagiado y que tiene la infección, ¿sí? Paciente infectado con VIH que puede estar totalmente sano y asintomático. SIDA, síndrome de inmunodeficiencia